Listo. Meiosis. Bien, recordemos. Primero, las células tienen que hacer interfase. Las células realizan interfase. Paso número 1. Y después hay que hacer división. Pero cuando una célula va a hacer división, se abren dos opciones. O es por mitosis o es por meiosis. Recordemos que la meiosis es un tipo de división. Es un tipo de división que tiene como objetivo generar células reproductivas. La meiosis es con fines reproductivos. Por eso, en el caso de las plantas, la meiosis solo se va a hacer en estructuras reproductivas. Y en el caso de los animales también, porque la meiosis tiene como objetivo ayudar, participar en los procesos que permitan la formación de células o de estructuras reproductivas. La mitosis no. La mitosis, recordemos, es para temas somáticos, corporales. O sea, una raíz, un tallo, una hoja pueden hacer mitosis. Un hueso, un músculo, un intestino puede hacer mitosis. La mitosis es para temas somáticos. La meiosis lo relacionamos con células reproductivas. Bien. Primero ese punto, que quede claro. Ya. Luego, la meiosis se diferencia de la mitosis por dos razones principales. Primero, reduce el número de cromosomas. Y segundo, y muy importante, realiza la recombinación genética. Recordemos que la mitosis mantiene el número de cromosomas constante. Recordemos que la mitosis mantiene el número de cromosomas constante. O sea, en mitosis, si la madre es 2N, en mitosis, si la madre es 2N, las hijas también son 2N. En meiosis, si la madre es 2N, las hijas resultantes son N. Esa es una primera gran diferencia que hay entre los dos. La meiosis tiene como objetivo reducir el número de cromosomas. Y la otra diferencia, la recombinación genética. Eso, por ejemplo, es algo que la mitosis ni se atreve. En la mitosis, las dos hijas tienen que ser exactamente iguales. En la meiosis, no. No. Por ejemplo, vamos a ver una así ahora. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es crucial que la meiosis deba reducir el número de cromosomas? ¿Por qué reduce el número de cromosomas? La meiosis reduce el número de cromosomas para conservar, para mantener el número de la especie. O sea, por ejemplo, un espermatozoide
imaginemos que es formado por mitosis, será 2N. Un óvulo, imaginemos que es formado por mitosis, será 2N también. Entonces, cuando se fusionen, el cigoto será 4N, alterando el número de cromosomas de la especie, si es que lo hacen por mitosis. Pero digamos que, en cambio, participa la meiosis. El esperma será haploide, el óvulo será haploide y el individuo será diploide. Se restablece, o como quieras decirle, se mantiene el número de la especie. O sea, la meiosis reduce los cromosomas de las células para mantener el número de la especie. Por ejemplo, papá y mamá tienen 46 cromosomas. Bien. Pero cuando papá forma espermas de 23 cromosomas por meiosis. El ovocito también, 23 cromosomas. Y cuando estos dos se fusionan, se restablece el número diploide. Y el hijo tiene 46. Papá 46 cromosomas, mamá 46 cromosomas, y el hijo también 46 cromosomas. Entonces, para eso sirve. Una vez más, la meiosis reduce el número de cromosomas de las células para conservar el número de la especie. Bien. Recombinación genética. La meiosis realiza 2 divisiones consecutivas. Debido a eso, se van a formar al final 4 células hijas, con la mitad del número de cromosomas de la madre. Pero, además de eso, estas 4 células hijas van a presentar variación en los alelos. Variación alélica. Porque la madre recombina genes. Y cada hija saldrá con variantes alélicas. Y cada hija sale con variantes alélicas. Ahí está. La madre mezcla sus genes, sus hijas tienen variantes alélicas. O sea, la recombinación es importante porque produce variabilidad. ¿Y esto cómo se expresa, profe? ¿Esto cómo se nota? ¿Cómo se confirma? Esto se confirma porque los hijos son diferentes. O sea, por ejemplo, imaginemos que es el caso de un conejo, de una pareja de conejos, que tienen 4 crías. En los conejos hay mucha variación, que tienen 4 crías. Y los 4 te salen diferentes. Uno negro, uno blanco, uno manchado, uno con manchas marrones, etc. Con orejas negras, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si los 2 progenitores son los mismos, ¿por qué sus descendientes tienen tantas variaciones? A veces inclusive que ni se parecen a los padres, tienen características que ni siquiera tienen los padres. Es como que, o sea, que ni siquiera expresan los padres, como que 2 padres de ojos oscuros y el hijo sale con ojos claros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la descendencia presenta variación? ¿Por qué los hijos, si son de los mismos progenitores, presentan variaciones? Porque los padres hacen recombinación, porque las células hacen recombinación y promueven la variación alélica. Y eso es lo que facilita la variación en la descendencia. Son las dos funciones, digamos,
principales, las dos características principales de la meiosis. Reducir el número de cromosomas de las células para mantener el número de la especie. Recombinar los genes para promover la variabilidad. Bien. Ahora, como proceso. Ya. Primero, la meiosis 1. La primera división meiótica. La meiosis 1. A ver. Tenemos una célula en profase 1. Digamos que es una célula 2n igual a 4, que significa que tiene 2 cromosomas paternos y 2 cromosomas maternos, 2 parejas. Tiene 2 parejas. Bien. Con todas las demás características de una profase. Porque si le han puesto los mismos nombres que la mitosis es porque las demás características son similares. O sea, ¿qué es típico de una profase? La carioteca, los cromosomas condensándose, la formación del uso acromático. Ya, pero aquí hay algo más. En la profase 1 de la meiosis hay algo más. Los cromosomas van a hacer recombinación. Al principio, los cromosomas, como recién se están condensando, se les ve delgaditos. Tanto el cromosoma de papá como el cromosoma de mamá. Se les ve delgaditos. A esto se le llama así, a esta etapa, el leptonema. Esto es cuando recién inicia la profase, el leptonema. Bien. Y a los cromosomas así, pegaditos, se llama así, el buquet. Se observa el buquet. Ahí está. Luego se juntan las parejas, un poquito más condensados, se juntan las parejas. El cromosoma paterno se asocia con el cromosoma materno. Se forman las parejas. Ahí está. Eso se llama el cigonema. Y a la formación de estas parejas se le llama así, sinapsis. Se observa la sinapsis. Se forman las parejas. Luego, los cromosomas se van a entrecruzar. Se van a entrelazar. Y se van a entrelazar para recombinar sus genes. Eso se llama así. Esa etapa es el paquinema. Y a esa recombinación se le llama el crossing over, el entrecruzamiento. Ahí está. Perfecto. Bien. Luego, una vez que recombinan, los cromosomas empiezan a separarse. Pero cuando empiezan a separarse se ve algo. Se ve que están unidos a través de una estructura. A través de unos puentes llamados quiasmas. Se observan los quiasmas. Diplonema. Se observan los quiasmas. Ojo, se observan. ¿Por qué, profe? ¿Por qué lo resalto? Los quiasmas son puentes proteicos.
que se han formado entre los cromosomas homólogos para intercambiar genes. Obviamente, los quiasmas se han formado en paquinema, porque aquí es cuando cambian genes. Aquí es cuando los genes de papá pasan al cromosoma de mamá y viceversa. Entonces, para hacer eso, los dos han formado quiasmas. Pero los cromosomas están tan enrollados que no se ven los quiasmas. O sea, sabemos que están ahí, sabemos que ahí los utilizan, pero no los vemos. Recién cuando termina el intercambio y cuando los cromosomas empiezan a separarse en diplonema, recién vemos los quiasmas, que en todo caso es la prueba fehaciente que los cromosomas han realizado recombinación. Y finalmente, acabando la profase, diacinesis. Diacinesis. Ya están desplegados de nuevo, pero no están separados. Están unidos, quedan pegados, quedan unidos a través de los quiasmas. Los quiasmas no se rompen. Los cromosomas se quedan pegados con los quiasmas. Ya no están recombinando, ya no están enrollados, ya recuperaron su forma original, pero se mantienen pegados por los quiasmas. De tal manera que se forma una pareja unida por quiasmas. Se le llama así, los bivalentes. El bivalente. El bivalente. Ahí está. Profe, ¿estos qué son? Etapas de la profase 1. La primera etapa de la meiosis, la primera fase de la meiosis y la más larga de todas. Y además la más importante. Porque si a mí me dicen, ¿qué es lo más importante de la meiosis? Que recombine. Y por lo tanto, si lo más importante de la meiosis es que recombine, la fase más importante va a ser dónde recombina. Y la recombinación se da desde el principio, desde la profase 1. Por eso los científicos separan la larga profase 1 en 5 subfases. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, donde básicamente se describe el comportamiento de los cromosomas. El leptonema no están condensados, bouquet. En cigonema recién se conocen las parejas, sinapsis. En paquinema se entrecruzan los genes formando quiasmas, crocinova. En diplonema termina la recombinación, empiezan a separarse, se ven los quiasmas. En diacinesis ya no están recombinando, ya están desplegados, pero siguen unidos por quiasmas. Los bivalentes, la pareja de homólogos unidos por quiasmas. Bien, perfecto. Todo eso en la profase 1. Voy a tomar la foto ya. Ya está. Listo. Entonces, profe, terminando la profase 1, los cromosomas ya están recombinados, pero todavía se quedan pegados. Sí, los cromosomas están pegados. De tal manera que cuando llega la metafase 1, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esto. Mira. Se forma la placa ecuatorial, pero como los cromosomas siguen pegados a través de los quiasmas, se va a ver una placa doble.
la doble placa ecuatorial. Ahí está. La doble placa. O sea, profe, si hay algo que debo resaltar en la profase 1, ¿qué es? La recombinación. Si hay algo que debo resaltar en metafase 1, la doble placa. La doble placa ecuatorial. Hasta ahí, tú te das cuenta que es muy diferente a la mitosis. A ver, listo, ¿cómo están? Disculpen, pero... hay que verlo como si fuesen 3 divisiones, ¿ya? Mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Porque los 3 tienen profase, metafase, anafase y telofase. Los 3. ¿Está bien? Los 3 tienen eso. Entonces, si comparo, por ejemplo, la profase 1 con la profase mitótica, me dicen, ¿qué diferencia a la profase mitótica de la profase 1? La recombinación. Lo más importante de la recombinación. ¿Qué diferencia la metafase 1 de la metafase mitótica? Que acá hay doble placa. Que acá hay placa de bivalentes. O también, si quieres, que los cromosomas están recombinados, pero como sea, es diferente también. Cosa que cuando llega la anafase 1, y las fibras se contraen, lo que se rompe son los quiasmas. Los que se rompen son los quiasmas. Y se da algo que también es insólito, o sea, comparado con la mitosis, ¿no? Se da la disyunción de cromosomas homólogos. La disyunción de cromosomas homólogos. Ahí está. La disyunción de los homólogos. Mira, quiero que comparemos con la mitosis. Quiero que comparemos. Fíjate. ¿Cuántos cromosomas hay acá? 4.
¿cuántos cromosomas hay acá? 4. Pero ¿cuántos cromosomas hay acá en cada polo? 2. O sea, si 4 es igual a 2n, significa que esta célula es 2n. Significa que esta célula es 2n. Pero significa que este polo, ojo, el polo, es haploide. Siempre en cada polo el número es la mitad. Ahí ya es la mitad. O sea que si acá tienes 46 cromosomas, acá ya habría 23. Si aquí tienes 60 cromosomas, aquí sería 30. O sea, te dicen una célula 2n igual a 30. ¿Cuántos cromosomas observaremos migrando a cada polo en anafase 1? 15. Ya es la mitad en cada polo. Pero ojo, la célula todavía no es haploide, porque esto sigue siendo una sola célula. En telofase 1. En telofase 1, ahí sí hay células. Las hijas. Una tendrá los cromosomas de un progenitor y la otra tendrá los cromosomas del otro progenitor, porque se separan cromosomas papá y mamá. O sea, serán haploides. Pero escucha, es como decía esa pregunta de admisión que la colocaron en su página de Face, porque en su página de Face la gente de admisión coloca preguntas de todos los cursos, pero en biología preguntó lo siguiente: ¿a partir de qué fase se observan células haploides? ¿Tú qué marcas? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿A partir de dónde tú ves células haploides? Claro. Claro, porque acá esta célula todavía no es haploide. En cada polo es haploide. Pero esta célula sigue siendo diploide todavía. Como célula es diploide todavía. Ya cuando se forman las hijas, estas son haploides. ¿A partir de qué fase? De telofase 1. O sea, profe, si aquí hay 50 cromosomas en cada polo 25 y en cada hija de telofase 25, claro. Pero tiene que decir, para que tú digas 25, en cada polo. Mientras no diga eso, pues no. Está bien, tiene que decir en cada polo. Ahora, analizando de otra forma. La madre es diploide. La hija es haploide. Entonces, la meiosis 1 hace dos cosas. Lo primero que hace la meiosis 1 es recombinar. Y luego reducir el número de cromosomas a la mitad. Es decir, la meiosis 1 hace las dos funciones más importantes. Reduce a la mitad el número de cromosomas y recombina los genes. Ahora, basándonos en el número, si arrancas con diploide y terminas con haploide, decimos que es reduccional. Es la reduccional. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Voy a tomar la foto. Bien. La meiosis 1. La meiosis 2.
Mira, vamos a iniciar con una de las células que finalizó la telofase, digamos que es esta célula, que además es haploides, N igual a 2. Esto es profase 2. Profase 2. Listo. La profase 2. Ya. Como te dije hace un rato, aquí lo que tenemos que hacer es comparar mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Hay que verlo como 3 divisiones diferentes y hay que compararlas. Ahora, yo te digo esto. La meiosis 2 es lo más parecido que hay a la mitosis como proceso. Porque, por ejemplo, la profase 2 no tiene recombinación. No hay recombinación. En la metafase 2, por ejemplo, también, en la metafase 2, se observa una sola placa ecuatorial, como en la mitosis. En la anafase 2, vamos a observar la disyunción de las cromátides hermanas, como en la mitosis. Y aquí también, si vemos en cada polo, acá yo veo 2 cromosomas, pero al principio también, y aquí también. O sea que en el caso de la meiosis 2, así como en la mitosis, el número se va conservando, porque al final, cuando llegue la telofase 2, en telofase 2, se forman las 2 células hijas, cada una presentando 2 cromosomas. O sea, haploides también. Haploide, haploide, en cada polo haploide y al final haploide. O sea, al igual que la mitosis, la meiosis 2 mantiene el número de cromosomas de la madre. Por eso le decimos la ecuación. O sea, si vamos a comparar la meiosis 1, la meiosis 2 con la mitosis, el que más se parece es la meiosis 2 a la mitosis. Y el que se diferencia en todas las fases, la meiosis 1. Por eso nos dirán, en la profase mitótica, a diferencia de la profase 1, ya, recombinación. En la metafase mitótica, a diferencia de la metafase 1, doble placa. En la anafase mitótica, a diferencia de la anafase 1, disyunción de cromosomas homólogos. Propio en la telofase, formación de células haploides. Pero como ves, en la meiosis 2 es más parecido. Pero salvo algo, obviamente, porque iguales no son. ¿Cuál es la gran diferencia entre, digamos, la mitosis y la meiosis 2? Que aquí solo hay cromosomas de un progenitor. Y en la mitosis podría haber de 2 progenitores. Claro. Y también que está recombinado. Exacto. También puede ser ese punto. Que también eso está recombinado. O sea, si tengo que rebuscar, tendría que ser uno de esos 2. O que aquí solo hay cromosomas de un progenitor, cosa que en la mitosis no pasa,
Podría pasar, pero también que está recombinado. Ahí está. Profe, ¿en qué casos podría pasar? Es que recuerden que la mitosis también lo pueden hacer células haploides. En plantas, por ejemplo, las células hay células haploides que también hacen mitosis. Entonces, en ese caso, habría una gran diferencia. Y la otra, obviamente, es la recombinación. Muy bien, listo. Cerramos con eso la meiosis. Listo. Vamos a genética. Genética. Nosotros ya estamos pensando en el examen. Nosotros ya en cada clase estamos pensando en el examen. Solamente queremos que nos digan qué es lo que viene. Ya estamos en esa fase ya. Ya estamos a un mes del examen prácticamente, descontando. Pero solo quiero que me digan lo que viene. Bien. Perfecto. En el caso de genética, pues mendeliana. Solo la mendeliana. Nada de post-mendeliana, nada de herencia sanguínea, grupos sanguíneos, donador universal, sistema ABO, nada de herencia ligada al sexo, hemofilia, daltonismo, no. Es bonito, es bueno, pero nosotros solo queremos saber lo que viene, y Agraria nunca ha preguntado eso. Eso no viene. Claro. Pero es como les digo siempre, pues. A mí me obligan a dictar esos temas. Imagínate. Pero eso no viene, pero profe, tiene que hacerlo. Ten el avance. Bueno. No nos queda de otra, ¿no? Pero acá las cosas no son así. Aquí tú sabes, yo te digo, esto va a venir y punto. Genética siempre tiene opciones. Además, recordemos que los chicos van a pelear por ese tema de que el examen sea presencial. Yo no sé qué tanto pueda resultar eso, la verdad. No lo sé. En lo personal, yo creo que sí debería ser presencial. Sobre todo porque no hay tercera ola. La tercera ola fue una ficción. Parece ser, y eso es lo que todos estábamos creyendo, que en el Perú casi todos han tenido COVID. Entonces, ¿qué ola va a haber? En los otros países hay olas porque la gente sí se cuidó. Entonces, obviamente, hay olas porque hay gente que nunca tuvo COVID y encima no quiere vacunarse. Eso produce las olas. Pero acá parece que todo el mundo tuvo COVID, así que, y hay buen porcentaje de vacunados, así que la famosa tercera ola no llega. Ya debió llegar hace un mes. Ahora, obviamente, no quiero que nunca llegue. Obvio, que siga así las cifras bajas. En serio, que siga así las cifras bajas. Pero también eso obliga a replantear lo del examen. Porque yo en lo personal creo que Perú no está listo para el tema virtual. No lo está. Las cosas como son. Ya pasó casi 2 años y lo dije hace una charla con unos compañeros. Pero no está listo para la salud. Así de simple. Así de simple. El ausentismo en las clases es altísimo. La no participación, más del 91% en cada grupo. El rendimiento es el mínimo. Perú no está listo, ni el alumno, ni el profe, ni el sistema, ni nada. Y lo mismo es el examen de admisión. El virtual pasado fue un desastre. Así que lo justo, y se puede hacer, porque lo están haciendo en todo el país, y encima los grupos ya se están vacunando, además. Yo sé que hay gente que postula 17 años de repente, pero hay un buen grupo que ya están vacunados.
Entonces, vacunado, con espacio, la área es gigante, la área tiene un montón de espacio, tiene un campus enorme para tomar, para en cada salón meter solo, ¿cuántos eran? 40, 50, pero puede meter 10 por cada salón y le sobra salones. Sobra, amigos. O sea, ¿cuál protocolo? No entiendo, en serio. Es mucho más seguro que viajar en avión. No sé si han viajado en avión. En avión no hay espacio. Te citan con 2 personas más. No hay espacio en avión. No hay ni siquiera 30 centímetros, hay 10 centímetros de separación entre personas. Y viajas todo el tiempo, o sea, no hay espacio, no hay protocolos en ningún lado. En Miami el examen sea lo más sano del mundo, sea un protocolo terrible, es un campus enorme, campo abierto. Entonces, yo creo que sí, y sería más justo también. Ahora, no sé si se da. En lo personal, conociendo los tercos de la aérea, no creo, pero recuerden que si se hace el presencial, no sé si el número de preguntas cambiará. Si regresa a las 14 preguntas normales a las 3 horas, ten por seguro que toca genética. Genética siempre va a estar ahí. ¿Y cuál viene? La de Mendel. Y Mendel es muy simple manejarlo si es que te enfocas en Mendel. Porque Mendel te dice, un gen solo tiene 2 versiones, nada más. El dominante y el recesivo. El dominante y el recesivo. 2 versiones. Bien. Y por lo tanto, si solo presentan 2 versiones, solo hay 3 genotipos. Solo hay 3 genotipos. O eres homocigote dominante, o eres homocigote recesivo, o eres híbrido, heterocigote. Recuerden que para Mendel, estos 2 son conocidos como las líneas puras. Estos son las líneas puras. Y estos son los híbridos. Bueno, este es el híbrido. Híbrido, monohíbrido, como le quieran decir. Perfecto. Ahí está, el genotipo. Y luego tenemos el fenotipo para Mendel. Para Mendel es muy simple, porque Mendel no pone nada de medio ambiente. Mendel dice, si tú eres homocigote dominante, pues desarrollas el carácter dominante. Si tú eres híbrido, también desarrollas el carácter dominante. Solo si eres recesivo, desarrollas el carácter recesivo. O sea, hay 2 formas de expresar el carácter dominante. Hay 2 formas. Y recesivo solo uno. O sea, por ejemplo me dicen, el cabello. Me dicen, el cabello oscuro es dominante sobre el cabello claro, que es recesivo. Ya. Me dicen, un varón de cabello oscuro, su chica de cabello claro. Listo. Digamos que no me dan más pistas.
Entonces, este es el chico, él, ella. Ya. ¿De cuál de los dos sí estoy seguro de su genotipo? No tengo dudas. ¿De cuál de los dos sí estoy seguro? ¿De él o de ella? Ya tengo los fenotipos. Pero su genotipo, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser? Profe, ella tiene cabello claro, sí. ¿Y es recesivo? Sí. Y en los recesivos solo se expresan si es que son homocigotes recesivos, sí. O sea, ella es homocigote recesiva, sí. Sí. Perfecto. Del que no estoy seguro es de él, porque él tiene un carácter dominante, él está expresando un carácter dominante, fenotípicamente hablando, pero genotípicamente hay dos opciones. Puede que él sea homocigote o puede que sea heterocigote. Profe, pero yo tengo esa duda, pero ¿y cómo la resuelvo? ¿Cómo sé cuál es cuál? Tranquilo. El problema siempre te dará una pista. Y tiene que hacerlo porque tú no puedes adivinar. Porque aquí hay dos cosas distintas. Porque pistas como cuáles. A ver, caso 1. Recuerda que él tiene cabello oscuro. Con ella está todo claro. Literal. Imagina que te dicen, la madre del chico tenía cabello claro. Entonces, ahí, con esa pista, digo, ¿qué es él? ¿Homocigote dominante o es heterocigote? ¿Qué es? La madre del chico tenía cabello claro. Entonces, ¿él qué es? ¿Dominante o híbrido? Ahí está, claro. O digamos que te dice, la clásica, en un matrimonio previo, donde también tenía su ex esposa cabello claro, sus 4 hijos salieron con cabello negro. ¿Qué es él entonces? Si siempre he tenido hijos con cabello oscuro, ¿qué es él? ¿Qué sería él? Con esa pista. Con esa pista sería un dominante. Claro. O sea, si no te dan una pista directa, como diciendo, el chico tiene cabello oscuro y es híbrido, bueno. Si no te dicen, van a buscar otra forma. Pero ahí está. Esas son tus opciones. Ya, muy bien. A ver. ¿Cómo hago un cruzamiento en genética? ¿Cómo hago un cruzamiento en genética? Ya, voy a tomar la foto, ¿está bien? A ver. Mira, por ejemplo. Por ejemplo. Imaginemos que me dicen lo siguiente. A ver. Me dicen. La semilla lisa lo expresa un carácter dominante y la semilla rugosa recesivo en las arvejas. Ya.
Perfecto. En las arvejas, la semilla lisa es dominante sobre la rugosa. Bien, me dicen, se realiza un cruce de líneas puras. Ya. ¿Qué significa para Mendel cruzar líneas puras? ¿Qué cosa significa si el problema arranca diciendo cruzas líneas puras? Que vas a cruzar a un par de homocigotes antagónicos. O sea, vas a cruzar un dominante con un recesivo, pero que sean homocigotes. Bien. A ver, primero, separas los alelos. Digamos que estos son los gametos masculinos y este es el progenitor femenino. Separas. Listo. ¿Te das cuenta de algo? Los gametos masculinos son iguales. Lógico que son iguales, si el progenitor es homocigote. Y los femeninos también. También son iguales. Lógico. Listo. Ahora, elijo. Para formar un cigote se necesita un esperma y se necesita un óvulo. Todos los espermas son dominantes, así que yo estoy seguro que este esperma va a ser dominante. Todos los óvulos son recesivos, así que yo estoy seguro que este óvulo será recesivo. Y cuando se fusionen, el cigoto será híbrido. Siempre híbrido. No hay otra opción. Cuando cruzamos líneas puras, siempre obtendremos híbridos. Y dices así, dices, en cuanto al genotipo, 100% híbrido. Y en cuanto al fenotipo, Mendel dice, si tenemos un par de híbridos, si tenemos un híbrido, siempre sale dominante, 100% carácter dominante. Bien. Esto es un cruce que se usa muchísimo, pero que siempre nos ofrece el mismo resultado. O sea, en este caso todos van a ser lisos. Pero mira así, mira esto. Mira este cruce. Esto también es líneas puras. Solo que ahí le ha aumentado un gen más. Imagínate que te dicen, y el color amarillo de la semilla es dominante sobre el verde. No importa, pero acá estás cruzando un individuo que es homocigote para las dos características, para el color y la forma, con otro que también es homocigote. También son líneas puras, o también líneas puras es esto, mira. También, fíjate, homocigotes para las dos características, homocigotes para los dos. Ahora, ¿qué significa? Cruces el primero o cruces el segundo, el resultado siempre serán híbridos. Aunque en este caso, como son dos genes, será dihíbrido. Dirás, en genotipo, el 100% de la descendencia
dihíbridos. Y en cuanto al fenotipo, siempre carácter dominante. Para el caso de la forma, lisa. Para el caso del color, amarillo. Y dices 100% amarillo liso. Siempre y cuando cruces líneas puras. Ni bien te dice, en un cruce de líneas puras, sea un gen o sean dos, híbridos de frente. Ya sabes que vas a obtener híbridos. No hay pierde con ese cruce. Bien, caso número 1. Voy a tomar las fotografías. Caso número 1. Caso número 2. Caso número 2. Cruce de híbridos. Híbridos. Un cruce híbrido. Sería así. Híbrido, híbrido. Primero, gametos. Los gametos masculinos. Los gametos femeninos. Ya. Ahora comparemos. Fíjate. Los gametos son diferentes. Antes eran iguales. Y los gametos femeninos también. Gametos diferentes. Antes eran iguales. Porque estos son híbridos. O sea, profe, cuando si yo tengo un homocigote, los gametos son iguales. Pero si tengo un híbrido, son diferentes. Sí, claro. O sea, si es así, homocigote, homocigote, híbrido, será iguales, iguales, diferentes. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué mejor? Ponle cantidad. Iguales significa que hay un solo tipo. Iguales significa que hay un solo tipo. Diferente significa que hay dos tipos. Fíjate, aquí yo veo dos gametos, ¿ah? El dominante y el recesivo. Y acá también. O sea, profe, un individuo para el gen A tiene un solo tipo de gameto. Sí. Para el gen B tiene uno también. Sí. Y para el gen C tiene dos. Claro. Claro. Y si me preguntas sus gametos totales, multiplicas. O sea, profe, sería 2. Claro. Por ejemplo, aquí. Aquí. ¿Qué dices? Profe, como es híbrido es 2. Híbrido es 2. Homocigote 1, homocigote 1. Multiplico 4. Claro. O si no, aplica las matemáticas. Porque tú te das cuenta que los únicos que dan variedad son los híbridos. Entonces dices, el número de gametos diferentes es igual a 2 elevado a la n, donde n es igual al número de genes híbridos.
Claro, profe, porque siempre son 2, pero multiplicado por la cantidad. Por ejemplo, en este caso, digamos que es 1, digamos que es 2, que es 3, digamos que es 4, y cierra así. Ya, tú dices 2 a la n. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto sería eso? 16 gametos diferentes. Ahí está. Ojo, ojo. Gametos diferentes. ¿Está bien? Algo que pueda ser un solo progenitor. O sea, este progenitor forma 2 gametos diferentes. Y este otro forma 2 gametos diferentes. Cuando te pidan el número de gametos diferentes, solo te fijas en un progenitor. ¿Está bien? Por ejemplo, mire este caso. Dime, en este caso, te pongo a prueba. En este caso, ¿cuántos gametos diferentes produce? Gametos son las células sexuales. ¿Cuántos gametos diferentes produce? 6. A ver, ¿quién dice? Un segundo, esperen. Retomamos, a ver. A ver. 6, 3. Creo que 3. Ya, vamos a ver. 4 dicen por ahí. 3 cada uno. A ver. A ver, escuchen, chicos. Primero, los gametos son las células. Por ejemplo, si yo tengo 2 hijos. Yo tengo 2 hijos. Justamente el viernes es el cumpleaños de mi hija. Cumple 9 años, la chiquitina. Digamos que yo quiero tener un tercer hijo. O sea, así, a lo millonario, a lo franco, así. Un hacendado, ¿no? Dueño de medio Moyobamba. Imaginemos. ¿Ya? Entonces, para eso, yo tendría que aportar un espermatozoide. O sea, yo sé que muchos, pero uno que fertilice a un óvulo. Entonces, yo formo los gametos masculinos, los espermas, y ella forma los óvulos, que son los femeninos. Ahora, lo que estamos viendo acá es a los gametos, pero en su condición genética, ¿cierto? Entonces, si yo soy híbrido para un carácter, formaré 2 tipos de espermas. Formaré espermas con el carácter dominante y la otra mitad con el carácter recesivo. O sea, si yo libero pues 400 millones de espermas hacia lo grande, 200 millones llevarán el carácter dominante y 200 millones la versión recesiva. Y en los óvulos igual. Digamos que ella es híbrida. Entonces hay 2 opciones. El óvulo para ese carácter o tiene la versión dominante o tiene la versión recesiva, una de las 2.
¿Está bien? Una de las dos versiones. Bien, a eso se refiere. ¿Ya? Ahora, lo que estoy evaluando aquí solamente son las cantidades. O sea, hace un rato vimos que los homocigotes solo producen un tipo de gameto y los híbridos solamente producen dos. O sea, y no hay más opciones. O producen uno o producen dos. No hay más. Entonces, en este caso, por ejemplo, como es homocigote, produce uno. Como es homocigote, produce uno. Como es híbrido, produce dos. Y al final multiplico. Y 2 es el número total de gametos que produce este señor. En este caso, híbrido 2, híbrido 2, homocigote 1, homocigote 1. Multiplico 4. 4 gametos en total diferentes produce este individuo. Pero me doy cuenta de algo. Más rápido, para no estar multiplicando uno por uno. Número de gametos diferentes es 2 elevado a la n, donde n es igual al número de genes híbridos. Y aplico esto aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 genes. Pero de los 6 genes, solo 4 son híbridos. 2 elevado a la cuarta potencia, 16 gametos diferentes. O sea, si yo fuese ese individuo, tendría 16 tipos de espermatozoides, basándome en estos 6 genes. Bien, ahora mi pregunta es esta. Digamos que este es el individuo masculino y este es el femenino. Mi pregunta es, ¿cuántos gametos diferentes se producen? ¿Cuántos gametos diferentes produce? Ya, ahora escucha. Lo primero que debes decir es ¿cuál, profe? Cuando usted me pregunta por gametos, ¿por quién me está preguntando? ¿Por él o por ella? Porque los gametos son independientes. O sea, ¿un varón acaso necesita de una chica para formar sus espermas? No. ¿Una chica acaso necesita de un chico para formar sus óvulos? No. La formación de gametos es independiente. Cada individuo tiene la capacidad biológica de formar sus propios gametos. Entonces, cuando yo pregunto, chicos, voy a hacer este cruce, ¿cuántos gametos produce? ¿Cuántos gametos diferentes tiene? Tú tienes que decir, ¿pero quién, profe? ¿Él o ella? Claro. Entonces, él, 4, ¿cierto? Porque es dihíbrido. Y ella, 2, porque es monohíbrido. ¿Verdad? 4 y 2. Ahí está. ¿Está bien? Perfecto. Por separado. Por separado. Ya, muy bien. Déjame tomar la foto de eso. Ya. Mira, sigo con esto. Sigo con esto, ¿está bien? Dejamos esto de lado. Sigo con esto. A ver. Estoy haciendo un cruce monohíbrido. Estoy haciendo un cruce monohíbrido. Muy bien. Entonces, necesito formar un cigoto. Para formar un cigoto necesito un esperma y un óvulo, obviamente. Pero acá entro en crisis, porque hay 2 tipos de esperma. ¿Cuál va a fertilizar? ¿El que tiene carácter dominante o el que tiene carácter recesivo? Cualquiera. Los 2 tienen las mismas opciones.
Y aquí pasa lo mismo. Hay dos tipos de óvulos. El que está llevando el carácter dominante y el que está llevando el recesivo. Puede ser cualquiera de los dos. Así es que ahí entro en crisis. No sé. No soy adivino. La genética no es adivinanza, es probabilidad. Es como, por ejemplo, imaginemos que una persona va a cambiarse, pero solo tiene dos polos, uno negro y uno blanco, así como para no hacer drama. Y tiene dos pantalones, uno negro y otro azul, no sé. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo saldrá vestido? Puedes adivinar, dice, de repente se pone todo de negro y listo, o puede que sea negro y azul, o puede ser blanco, o sea, se abren las probabilidades, pero tú no puedes saber con certeza cuál va a salir. Entonces, aquí tampoco yo no sé con certeza cuál de estos espermas va a fertilizar, ni tampoco sé cuál óvulo. Entonces, ¿qué hago? Analizo las opciones. Analizo las probabilidades. Esto lo llevamos al terreno de la probabilística. A ver. El esperma dominante fertiliza al óvulo dominante. Es una opción. Y en ese caso, el hijo será, pues, homocigote dominante. Es una opción. Pero si fertiliza al recesivo, el hijo será híbrido. Es una opción. El esperma recesivo fertiliza al óvulo dominante, híbrido. Y el esperma recesivo fertiliza al óvulo recesivo. El hijo es recesivo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Esto qué es? ¿Los hijos o las probabilidades para un hijo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo acá? Las probabilidades para un hijo. Ahí lo que yo estoy evaluando son las probabilidades para un hijo. Ahora, lo veo más complejo. Digo, a ver, en cuanto al genotipo, si esto es el 100%, uno de los 4 es dominante, 25% dominante. Hay dos híbridos, 50% para que sea híbrido y 25% para que sea recesivo. Es decir, ¿qué es lo más probable? Genotípicamente hablando, ¿qué es lo más probable? Que sea híbrido. Ojo, lo más probable. No es que sí o sí va a ser híbrido. Lo más probable es que sea híbrido. En cuanto al fenotipo. En cuanto al fenotipo. Este es dominante. Este es dominante también. Este es dominante, pero este es recesivo. O sea, 75% para que sea dominante, 25% para que sea recesivo. Es decir, ¿qué es lo más probable? Que sea dominante. Lo más probable es que sea dominante. Lo más probable es que sea una semilla lisa.
pero también podría ser rugosa, profe. Sí, sí, también. Pero esto es el mundo de las probabilidades. O sea, profe, yo no puedo saber con certeza cuál va a ser. No, tengo que dar probabilidades. Ahora, si tú me preguntas qué es lo más probable, lo más probable es que sea. Claro, es como hacer una apuesta, ¿no? No sé, es como hacer una apuesta. Por ejemplo, Argentina-Perú, Perú-Argentina, ¿a quién le apuestas? O sea, yo sé que quieres que gane Perú, pero entre amigos, ¿a quién le vas? Profe, puede ser que gane Perú, puede ser que gane, obviamente. Pero ¿qué es lo más probable? Así, entre patas. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable, profe, es que reciba una goleada. Obviamente. Claro. No, como siempre se dice, ¿no? Como siempre se dice. Hincho por Perú, pero apuesto por Argentina. ¿Está bien? Eso es lo correcto. Hinchar por Perú, pero apostar por el rival. Claro. Muy bien. Entonces, acá es igual, profe. Esta semilla puede ser lisa, es lo más probable, pero tiene una pequeña también opción para que sea rugosa. Con certeza no lo sé, por eso entra al mundo de la probabilística. ¿Está bien? Ahora, si quieres pon un porcentaje, pero también puedes poner esto en fracciones, para que sea homocigote, 1 de 4. Para que sea híbrido, 2 de 4, o sea, un medio. Para que sea recesivo, un cuarto. Para que sea dominante, 3 de 4, 3 cuartos. Y para que sea recesivo, un cuarto. Así puedes manejar también la parte probabilística. ¿Está bien? Puedes tener esas opciones. Lo acomodas según el problema, pues. Ya, la foto. Profe, ¿y cómo hago eso si son dos genes? Ahora vamos a ver. Si son dos genes, ahora vamos a ver. O sea, me refiero a esto. Profe, ¿y esto cómo lo soluciono? ¿Y si es un cruce de híbrido, profe? Ya, pero en ese caso depende qué es lo que estás buscando. O sea, para que tú resuelvas esto, porque obviamente hay más genes, hay más opciones, tendrían que pedirme un genotipo específico. Por ejemplo, si me dicen, al cruzar un par de híbridos, ¿cuál es la probabilidad que la descendencia sea híbrida para el primer gen y recesiva para el segundo gen? Ya. Así, servidito, haces lo siguiente. El método gen por gen. ¿Cómo es eso, profe? Concéntrate solamente en el gen A. Concéntrate solamente en A. Olvídate del B. Olvídate de B. Borra B. Ya, dime, si tú solamente ves a A, ¿no te parece lo que hicimos hace un rato? Sí. Y dime,
Cuando nosotros cruzamos a estos híbridos, ¿cuál es la probabilidad para obtener híbridos? ¿Cuál es? Dime. Lo hicimos hace un ratito. ¿Cuál es la probabilidad? 2/4. O más rápido, Ana, de frente, 1/2, ¿cierto? 1/2, normal. 1/2. Chicos, por si acaso, porque esto ya es de hace más de 20 años. En los 90s, los profesores de las academias de Lima inventaron este asunto de no se puede reducir. Y yo desde hace más de 20 años estoy diciendo, sí se puede, porque esto es probabilidades, se puede reducir, igual es 0,5 o no. Sí, pero muchos siguen infectando a la gente. Y los chicos que han escuchado esos discursos de los youtubers dicen, no, mejor no voy a reducir. No hay ningún problema si lo reduces. Está bien, haz una reducción, esto es matemáticas, esto es probabilística, no hay ningún problema, el resultado no se va a alterar. Está bien, pero profe, si en las claves aparece así, una clave dice 1/2 y beso dice 2/4, ¿cuál marco? Eso nunca he visto en mi vida. Lo he visto, pero en preguntas de academias mal planteado. En admisión jamás. Obviamente, esto lo inventan en las academias de Lima, en los youtubers. Esto no existe, obvio que esto está mal. Si aparece esto, es porque el problema está mal planteado, así de simple. ¿Está bien? Así es que olvídalo, Dianita. ¿Ya? Si tu youtuber favorito te dice que olvídalo. Deja de seguirlo, ¿está bien? Desactiva la campanita. Desactiva la campanita. Bien. Haces lo mismo al otro lado. Dime, ahora concéntrate en B. Concéntrate en B. Dime, si cruzamos un par de híbridos, ¿cuál es la probabilidad de hallar un recesivo? 1/4. Y a continuación multiplicas 1/8. Listo. Ahí está, de frente. Así lo trabajas. Pregunten lo que te pregunten. Así lo trabajas. Cuando es genotipo. Cuando es genotipo, lo trabajas así. Profe, y si me preguntan por fenotipo, igual. Por ejemplo, digamos que te dicen, al cruzar de híbridos, ¿cuál será la probabilidad de obtener semillas amarillas, amarillas lisas? ¿Está bien? Ya está. Para no molestar ya. Ahí está. Amarillas lisas. Ya. O sea, profe, que sea dominante para el color y dominante para la forma. Que sea dominante para las dos características. Pues cruzamos igual. Dime, en el caso anterior, cuando cruzamos un par de híbridos, ¿cuál es la posibilidad, la probabilidad de obtener individuos con carácter dominante? 3/4. 3/4. Y en el caso anterior, si cruzamos un par de híbridos, probabilidad para carácter, bueno, también dominante, ¿no? También es 3/4, ¿cierto? Porque son las dos características dominantes. Multiplicas y dices 9/16. Ahí está. Te funciona para las dos cosas. Te funciona para el genotipo, te funciona para el fenotipo. Para los dos.
Para los dos. Ahí está. Ya. Perfecto. Ahora hagamos lo siguiente. Un cruce más. Voy a tomar la foto. Un cruce más. Un cruce más. Mi cruce favorito, además. Mi cruce favorito. Si cruzamos un híbrido con un recesivo. Este es híbrido. Sus gametos serán diferentes. Dos gametos diferentes. Un dominante, un recesivo. Este es homocigote. Sus gametos serán iguales. Todos serán recesivos. Ahora, quiero formar un cigoto. Necesito un esperma y necesito un óvulo. Bien. Del óvulo yo sé que va a ser recesivo. Recesivo va a ser, eso lo tengo claro. Pero aquí hay dos opciones. Entonces, ¿qué hago? Pues a la probabilística. Del óvulo sí estoy seguro. Del esperma no. El óvulo siempre va a ser recesivo. Pero, ¿y si lo fertiliza el esperma dominante? Pues será un híbrido. Y si lo fertiliza el recesivo, pues será un recesivo. Pero no hay más opciones. Es decir, 50-50. Si es genotipo, $50 que sea híbrido, 50% que sea recesivo. Si es fenotipo, 50% que sea dominante, 50% que sea recesivo. Por eso es mi cruce favorito, porque para todo siempre es un medio. Rapidito. Me dicen, cruzamos un chancho de pelo hirsuto, dominante, o sea, hirsuto dominante, un híbrido, con un chancho recesivo, un medio. Pero si no he preguntado, un medio. Pregunten lo que preguntes, va a ser siempre un medio. Y si digo los recesivos, un medio. Y si digo pelo hirsuto, un medio. Y si digo pelo liso, un medio. Eso es lo bueno de este cruce, que siempre sale un medio. ¿Está bien? O 50%, como quieras. Un chico de cabello oscuro cuya madre tenía cabello claro y su chica cabello claro, un medio. Pero no he preguntado, un medio. Que su hijo tenga cabello oscuro, un medio. Y si es cabello claro, un medio. Este es lo bueno de este cruce, que siempre te da un medio. Foto. Mira, ahora mira cómo lo utilizamos. Mira cómo lo uso con dos genes. Mira cómo lo uso con dos genes. Mira, un dihíbrido con un doble recesivo. Te dicen, cruzamos una planta de semillas amarillas lisas con otra de semillas verdes rugosas. Ya.
fenotipo. ¿Cuál será la probabilidad de obtener un descendiente híbrido para el primer carácter recesivo para el siguiente? Listo. Tú dices, este va a ser siempre un medio y este va a ser un medio. Un medio por un medio, un cuarto. Listo. Profe, ni siquiera lo analizó. Pero es que fíjate, si cruzo estos dos, ¿no es mi cruce favorito? Claro, y siempre es un medio, ¿o no? Y si cruzo estos otros, ¿no es lo mismo? Obvio, profe. Claro. Profe, ¿y el fenotipo? Me dicen, ¿cuál será la probabilidad que obtenga una semilla amarilla rugosa? Y tú dices, este va a ser siempre un medio, y este también, un cuarto también. Listo. Esa es la ventaja de ese cruzamiento. Y no te complicas la vida. ¿Está bien? Chicos, ¿entendieron este cruce? ¿Hasta ahora cómo estamos? ¿Sí? Bien. Tomo la foto. Cruzamientos mendelianos. Cruzamientos mendelianos. Muy bien. Cruzamientos mendelianos. Listo. Entonces la idea es que aprendas los cruces y que apliques estos trucos para hallar, por más genes que ponga. Aunque la verdad no pone muchos genes. Salvo una vez que pusieron esto, mira. O sea, la verdad, muchos genes no ponen la grave. No. Salvo una vez que preguntaron por esto, mira. Creo que fue por ahí, por el 2011, 12, creo. Dijeron, producto de este cruce. Producto de este cruce. La probabilidad de hallar a este individuo. A ver, ¿tú qué dices? Pregunta de admisión. Creo que fue la única vez que he visto 3 genes. Ya, pero igual, ¿ahí qué haces? Probabilidad genotípica de este individuo. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ahí está. ¿Cuánto sería? Claro, claro. Porque tú sabes que si cruzas un par de híbridos, tu probabilidad aquí es un medio. Un medio. Un medio. Un octavo. Listo. ¿Cuánto demoraste? Segundos. Demoraste segundos. Demoraste una milésima de segundo. ¿Te das cuenta? Pregunta de admisión. Tomo la foto. Bien, chicos. ¿Qué les parece? Dejamos esto aquí.